Comunicad. Descubre todo lo que hay detrás de los grandes comunicadores y cómo aplicarlo a tu vida diaria con Sonia Varela. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenas. Muy buenos días. Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa! Buongiorno, principessa. Stanotte t'ho sognata tutta la notte. Bueno, en este espacio que cada 15 días abrimos para que Sonia nos vaya contando, porque vamos aprendiendo con ella cómo comunicarnos mejor, cómo transmitir esas ideas y cómo mejorar nuestras relaciones también personales, porque no hablamos solamente, ¿verdad, Sonia?, del ámbito profesional. Hoy centrado en cómo hablar con personas que no conocemos. Y no perder oportunidades antes de empezar, porque a veces se confunde nuestra personalidad, la timidez, ser más extrovertido, con la capacidad de acercarte a alguien con éxito. Una vez más, rompemos creencias al respecto. No son los extrovertidos los que mejor comunican, tampoco con las personas que no conocen. La mayoría de las personas cree que lo que se llama ahora networking, que al final es simplemente intentar conectar con alguien de forma profesional, de forma personal. Precisamente el más extrovertido, que no tiene una planificación previa o no considera el tiempo de la otra persona, lo que hace es justo lo contrario. En vez de conectar, lo que hace es hablar sin escucha. Este jueves y viernes ha habido una jornada de emprendimiento, de innovación, dentro de un congreso en el que había más de 50 startups. Las startups son empresas incipientes tecnológicas con gran poder de facturación. Más de 150 inversores, había decenas de directivos y había un espacio en el que había unas ponencias, unas conferencias y después muchos espacios para compartir conversaciones, poder acercarte a esos inversores, poder presentarle tu proyecto. Al revés, el inversor que tiene muy poquito tiempo y 50, en este caso, 50 proyectos diferentes entre sí para decidir, bueno, cuál le puede resultar interesante o no. Es como un hervidero de ideas empresariales y donde, bueno, pues algunos proyectos efectivamente ya son conocidos antes de llegar a la sala, pero además de coordinarlo y presentar la sala de innovación en la que estuve esos 2 días, pues con el rabillo del ojo, ¿no?, veía este tipo de encuentros y ya se ve cómo se acercan los proyectos, cómo se acercan las personas que tienen proyectos y cómo la recibe el inversor. Desde los primeros segundos ya se puede anticipar el mayor o menor acierto a la hora de hacerlo. Por eso hoy lo traemos aquí, como dices, no solamente si es un ambiente profesional, pero también en lo personal, para ver que las oportunidades más importantes en general no ocurren cuando están previstas, sino en esta conversación de pasillo, en este café, en un encuentro informal de 2 minutos donde realmente yo sí que me intereso por tu proyecto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, no ir con la intención de contarle el proyecto a todo el mundo de la misma manera. Porque no todo el mundo tiene las mismas preferencias. Ahí el rollo a todo el mundo igual. Seguro que has escuchado lo del pitch, ¿no? Me soltó el pitch o me soltó su discurso sin querer siquiera, sin matizar primero si realmente te interesa, si eres un inversor, en este caso, que invierta en este tipo de proyectos tecnológicos. Si te encaja, no te encaja, efectivamente. Y el primer contacto siempre es personal. Siempre. Nosotros no hacemos negocios con personas que no nos caen bien. Y esto es algo que en los entornos empresariales o corporativos parece que se olvida, ¿no? ¿Somos solo inversores o somos solo startups? No, somos personas y hay gente con la que empatizas más, que de hecho el último día un inversor decía, bueno, hay un proyecto muy potente, pero es de juegos online y yo, aunque haya mucho dinero detrás, es algo que por valores nunca invertiría. Pues si llega alguien con este proyecto y le suelta todo el rollo, estaría perdiendo su tiempo. Porque con una pregunta previa de ¿inviertes en este tipo de proyectos? Pues se hubiera ahorrado pues ese momento incómodo, ¿no? Porque además no es que no sea una buena idea, esto es negativo para ambas partes. El inversor no es el centro de atención en ese momento y la persona que presenta el proyecto se puede venir un poco abajo, ¿no? Y no significa que sí, que el proyecto no sea bueno, sino que no logres financiación en otra persona. No encaja, claro. No encaja, sí, efectivamente. ¿no? Primero,
Antes de ir a un evento importante, deberíamos hacer un trabajo previo muy sencillo. Hoy tenemos un teléfono y en el teléfono tenemos toda la información. Sí, sabemos quién va a asistir, entender qué perfiles pueden ser relevantes, investigar qué valoran. Y esto es fácil si vemos qué tipo de inversiones han hecho antes, con qué empresas trabajan. Adaptar nuestra comunicación para que el otro, ¿no? Al final da igual que sea un evento que no. Al final la comunicación es el otro. Si tenemos tiempo de investigar este LinkedIn, entrevistas, ahora hay un montón. Si hacemos una búsqueda de simplemente el nombre, nos aparecen vídeos, pues a lo mejor que haya colgado sobre algún medio de comunicación o alguna entrevista que haya tenido. Hay muchas pistas realmente hoy en día. Antes de acercarte a hablar con una persona en un entorno profesional, deberíamos hacer esta búsqueda con esta intención. Escuchar es lo que deberíamos hacer si no tenemos ninguna información. Imaginemos pues, que este encuentro es totalmente fortuito. De repente nos vemos al lado de alguien y empezamos la conversación. No deberíamos empezar hablando de nuestro proyecto, de nosotros, sino todo lo contrario. Ahí nuestra arma es, bueno, como siempre que tenemos que hablar, es escuchar. Porque aunque todos somos diferentes, normalmente las personas tienden a comunicarse con su estilo de comunicación. Lo habíamos hecho alguna otra vez, ¿no? Pero vamos a intentar que antes de empezar a hablar, en nuestra cabecita aparezcan como 4, es muy reduccionista, lo sé, pero para simplificar, aunque todos tenemos una mezcla de estilos de comunicación, vamos a pensar que sobre todo en entornos profesionales, que sí que todos nos ponemos un poco el traje, es fácil que nosotros pensemos en 4 estilos predominantes de comunicación. Los vamos a poner por colores, ¿no? Para que nos sea más fácil. ¿Es rojo, es azul, es amarillo o es verde? Vamos a ver quién es rojo. Rojo es una persona que, seguro que si digo Elon Musk o Juan Roch, personas intensas, orientadas a ejecución y resultados. Un perfil rojo suele pensar, antes de empezar a hablar, suele pensar, vete al grano. Pero no te lo va a decir, ¿no? Si das demasiadas vueltas, si nosotros empezamos a contar que este proyecto nació, desconectan, ya no les interesamos. ¿Por qué? Porque ellos quieren saber qué haces, qué problema resuelves y qué oportunidad hay aquí. Lo que les interesa es la claridad, la seguridad y la concreción. Por eso, si nosotros, por lo que llevamos observando un ratito, o esa conversación previa, conversación de ascensor, conversación de café, estas preguntas deberían ir orientadas a saber qué personalidad tiene. Si lo vemos más tipo Elon Musk, le hablaremos directamente de claridad, de resultados y cómo presentar ese proyecto en 20-30 segundos. Antes de cualquier evento, nosotros deberíamos saber contar nuestro proyecto para, y esto me paro para enmarcarlo, para despertar curiosidad, no para informar. Un titular. Efectivamente. ¿En qué soy diferente? Los proyectos, creo que en alguna ocasión lo he comentado, los proyectos tecnológicos a veces la diferencia es el equipo, pero son de drones, son de IA. Ahora, ¿cuántos proyectos la base es la IA, ¿no? Vale, que tú seas capaz de presentar tu proyecto como algo único. Y eso es si lo haces de manera diferente. Si dices, es que es un proyecto de IA, voy a decir, es el enésimo proyecto de IA. Que escuché esta mañana, y sí. No sé cómo valorar dónde está tu diferenciación. Deberíamos empezar por nuestra diferenciación, el equipo, la persona, y te despierto incluso una curiosidad de una pregunta. Lo más potente con el perfil rojo, acordemos, se nos parece a Elon Musk, se nos parece a alguien, vale, pues nosotros ordenamos nuestro mensaje en este sentido. Otro tipo de perfil, los verdes. Los verdes funcionan con la calma, fíjate qué importante, las relaciones para ellos son importantes, con lo cual a lo mejor en ese encuentro no te van a hablar de nada profesional, te van a hablar de algo personal, que es la graduación de su niña, ¿no? O algo familiar. Estas personas, con ellos funciona mucho mejor generar esta cercanía, mostrar empatía y todo lo contrario, construir poco a poco. De ahí la relevancia de quizás observar la sala y esas personas como que hasta físicamente no son el centro de atención, sino que se posicionan como a las esquinas, como apartados, porque son más observadores. Simplemente por la disposición en la sala, a veces, si observas un poquito, ya se puede intuir, ¿no? Es importante porque en los negocios la confianza pesa en todos los estilos de comunicación, pero para ellos es fundamental. No harían negocios con nadie en el que no confíen ya de primera impresión. Pensemos, por ejemplo, en Vicente del Bosque.
en Pau Gasol, este tipo de perfiles que son muy famosos y que nosotros seamos capaces de decir, bueno, pues me inspira esta persona, para que nos resulte más fácil cómo nos acercamos. Los azules, pues son completamente lógicos, estructura, precisión, valoran los datos, valoran esa previa estructura cuando te acercas a ellos. Aquí pues sí que podríamos pensar, por ejemplo, en Bill Gates, Pedro Duque, el astronauta, cuando tuvo incluso responsabilidad política, era una persona que hablaba pues prácticamente este entusiasmo de otros proyectos, él no lo transmitía. Había este áurea de ser ordenado, de explicar con claridad, siempre con información muy concreta. Ahí no hay exageraciones ni hay fantasía, ¿no? Pues en este tipo de perfiles, si nosotros en este previo análisis nos puede recordar a Bill Gates o Pedro Duque, que suelen valorar el rigor y la preparación antes de hablar con ellos. Y por último, todo lo contrario, esas personas que llegas a una sala y dices qué carisma, qué personalidad, fíjate cómo están, ¿no? Varias cabecitas y varias orejitas escuchándole. Estas personas sociales, optimistas, con mucha capacidad de conectar emocionalmente, pues Oprah, Tony Robbins, en España Emilio Duro, Víctor Cooper, son ejemplos de personas con este entusiasmo que desde luego no les interesa nada el perfil técnico. Lo que valoran es que le cuentes tu visión, tu historia, el entusiasmo, ¿no? Que veas en el equipo, bueno, pues acabamos de conseguir esta ronda de financiación, hemos ido... Aquí sí que le importa ese entusiasmo. Es la parte personal con la que deberíamos empezar a presentar para que despierte su interés. Los grandes comunicadores entienden esto muy rápido. Saber leer la sala, dicen ellos, ¿no? Cuándo ser directo, cuándo escuchar más que hablar, que eso como norma debemos hacerlo siempre. Cuándo aportar datos, cuándo poner más énfasis en la emoción. Al final, el verdadero networking no consiste en abordar a todas las personas de la sala. O antes era muy típico lo de las tarjetas, ahora es con el móvil, ¿no? Compartir contactos. Si después de una jornada entera, más otra el viernes, al final no sabes muy bien quién es quién. Solo con quién te gustaría seguir charlando, de qué proyecto le vamos a seguir la pista, ¿no? Esto cambia completamente si pensamos en construir relaciones de valor. Porque imagínate lo incómodo que es que yo sea inversora y que tú te acerques a mí única y exclusivamente buscando mi dinero, que se te vea, ¿no? Como el símbolo del dólar. Personalmente es incómodo porque está claro que tu intención es, bueno, pues venir únicamente a por mi dinero, ¿no? O venir únicamente a por mi consejo. Esta forma tan abrupta de que nos puede a veces el entusiasmo, y el emprendimiento en España no es que sea especialmente juvenil, ¿eh? Se abre mucho el campo y hay personas de todas las edades, hay personas de todos los perfiles, muy técnicos a veces, que esta parte de la comunicación no la trabajan porque están pensando en la construcción de su proyecto. Entonces están tan metidos y tan enamorados de su proyecto que son incapaces de subir el foco y ver, vale, ¿y esto cómo se ve desde fuera? Porque evidentemente, pues a lo mejor tú llevas 3 años desarrollando esa tecnología. Cuando me la explicas, a mí me parece tan parecida como otra que me acaban de explicar, porque haces exactamente lo mismo, que lo explicas de manera técnica o de manera objetiva. ¿Dónde está la diferenciación? ¿Cómo va el mercado? ¿Cuáles han sido tus logros? Pregúntame si me interesa realmente ese sector o ese mercado, ¿no? Otra forma de transmitir el liderazgo de esta forma clara, tranquila, directa y segura, no se sobreexplican. Este es un matiz cuando empiezan a ponerse nerviosos y ven que no despierta el interés que ellos preveían, que empiezan a sobreexplicarse. Entonces entran en detalles cuando ni siquiera la persona está interesada. ¿Qué haríamos mejor? Pues pensar en las oportunidades en vez de por cantidad de contactos, ¿no? Te ayudan las preguntas correctas, te ayudan muchísimo más a entender mejor a la otra persona y hacer que esa conversación, y siempre pongo el matiz, sea memorable. Se tienen que acordar de ti por lo que le hiciste sentir, en este caso, pues esa oportunidad, ver la capacidad de crecimiento, ver al equipo, ver dónde te diferencias. Las oportunidades más importantes en negocios suelen llegar a través de relaciones sólidas. No nos pongamos impacientes porque antes de intentar convencer, que este verbo lo escucho mucho, a ver si convenzo, etimológicamente
Convencer es darse por vencida a la otra persona. Y la otra persona es la que te debe prestar atención, prestar dinero, prestar consejo. No es una buena estrategia intentar convencer a alguien. Es mucho más fácil persuadir con la curiosidad de la diferenciación de tu proyecto. Por lo tanto, muchas veces pensamos que estas conexiones son por impulso y tienen mucha más estrategia previa con las conexiones reales, aprendiendo a adaptar nuestra comunicación a la persona que tenemos delante. La comunicación, una vez más, es el otro. Pues Sonia, como siempre, un placer y volvemos a encontrarnos dentro de 15 días. ¡Feliz semana!